La universalidad de la depravación humana. Estudio número 6. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice la Biblia. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Durante el desarrollo de la generación de Caín, una generación materialista y atea, paralelamente existió una generación que tenía temor de Dios. Con el nacimiento de Set, la familia de Adán y Eva retomó el camino de la fe que se había iniciado con la persona del malogrado Abel. El mundo entonces tuvo la luz de una serie de personajes que tuvieron que batallar en medio de la oscuridad del mundo de entonces. El capítulo 5 de Génesis nos da detalles de la excepcionalidad de esa familia de creyentes, entre los cuales se encuentran figuras tan relevantes como la de Enoc, una persona de tal estatura espiritual que fue llevado por Dios al cielo sin ver la muerte. Dice la Biblia, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Como sabemos, solo dos personas están en el cielo sin ver la muerte, que son Enoc y Elías. Y respecto de Enoc, en el Nuevo Testamento se hace mención de su ejemplo de fe que le valió la honra de ser llevado al cielo. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. La fe de este hombre es considerada como una gran hazaña ocurrida en un tiempo de grande descomposición moral y espiritual. Tener fe en medio de un mundo caótico y tan ajeno de Dios de manera bien consciente sigue siendo una verdadera y grande hazaña que siempre será recompensada por Dios. De esta lista de hombres que son denominados en Génesis los hijos de Dios, fue que nació Noé, un hombre con el que Dios haría un trato singular para perpetuar la raza humana a través de sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Como ya hemos dicho, fue la generación de Caín la que le dio forma a la generación antediluviana, y de hecho, los descendientes de Caín mismos eran parte de esa generación. Pero ya no era solamente la familia de Caín, sino que la influencia de ellos se había propagado por todo el mundo de entonces. En nuestro tema de hoy vamos a ver en primer lugar cómo es la mala influencia de Caín, cómo se esparce por toda la tierra. El pecado ya no solo era cuestión de una familia solamente, sino que el pecado se convirtió en una pandemia, llegando a esparcirse por todo el mundo de entonces. La constitución geológica de entonces facilitó la migración de las personas a través de todo el globo terráqueo. Pues recordemos que el mundo no estaba dividido originalmente en continentes, sino que toda la parte de tierra seca que existía, aparte del mar, era un solo bloque que se comunicaba entre sí, llamado Pangea. No sabemos a ciencia cierta cómo y cuándo esta Pangea se fue separando hasta convertirse en los continentes actuales, que a saber, se contabilizan unos 6 que son Asia, Antártida, Europa, África, Oceanía y América. Aunque hay muchas clasificaciones que separan América del Norte y América del Sur.
Lo más probable es que después del diluvio, producto de grandes movimientos de las placas tectónicas, esta separación haya tenido lugar en el planeta. El hombre, a pesar de las dificultades que la separación continental le ha planteado para intercomunicarse, ha superado con creces los impedimentos que le imposibilitaban surcar el vasto océano, por medio de los viajes marítimos, y más modernamente con el uso de la aeronáutica que ha proliferado en el mundo de manera asombrosa. Aparte de estos adelantos en materia de viajes transatlánticos que facilitan la comunicación relativamente rápida de un continente a otro, existe el uso de las telecomunicaciones y más recientemente el uso de las redes sociales, cosas estas que le han permitido al hombre interactuar entre una cultura y otra de una forma mucho más vertiginosa que en el pasado. Y todo esto ha contribuido al aceleramiento de la maldad en el mundo. De esta manera, todas las formas de probar el pecado, el hombre las ha experimentado de una manera estrepitosa, haciendo que se cumpla lo que ya el Señor había dicho en su palabra. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel capítulo 12, versículo 4. En segundo lugar, veamos, la maldad en el mundo antediluviano llega a su máxima expresión. Solo hay una razón para que Dios llegue a tan lamentable conclusión respecto de la condición moral del mundo antediluviano, y es que el hombre había llegado al límite de su depravación. Dice la Biblia: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Una cosa es que eso sea así, pero que Dios lo diga en esos términos es como para que entendamos cuán alejado estaba esa generación de los preceptos divinos. Esta conclusión a la que Dios llega revela la gravedad del mal que imperaba en la sociedad entonces. Esto implica que el ser humano estaba en un estado depravado tal que se advertía en toda actividad que realizaba. No había ninguna área de la vida del hombre que no estuviera afectada por la influencia perniciosa del pecado. Dios dice de manera enfática en su palabra de qué manera el hombre se había corrompido hasta los tuétanos. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6, versículos 11 y 12. Así que esto define en sentido general la condición espiritual del hombre de aquel entonces, a tal grado que cuando seguimos leyendo más adelante, vemos que solo un hombre, Noé, de entre toda esa generación, halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. De entre todos los millones y millones de habitantes del mundo de entonces, es increíble que solo Noé y su familia constituían la diferencia. Los avances tecnológicos, si bien han sido de grandes beneficios para la humanidad, han acelerado la precipitación de la civilización actual hacia el abismo de maldad, similar o peor a lo que se registró en los tiempos de Noé. Esta condición del ser humano actual concuerda con lo profetizado por el Señor Jesús al hablar acerca de las señales que ocurrirán antes del fin y cuál será la condición moral del ser humano en esos tiempos. Fíjese cómo dice: más como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, versículos 37 al 39. Igual que la generación antediluviana, nuestro mundo actual está destinado al fracaso por causa de la maldad que se ha desatado, producto de la gran pecaminosidad que el hombre exhibe en todas sus formas de vida. Finalmente, la maldad del hombre hiere sensiblemente los sentimientos de Dios. El autor de Génesis nos presenta a Dios con características humanas, pues lo presenta como teniendo un corazón. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6:6. Bueno, recordemos que la Biblia fue escrita para el hombre, de tal manera que los términos en que está redactada toma en cuenta la capacidad de comprensión lingüística del ser humano. Ahora, de todos modos, el sentido en que está explicado el estado de ánimo de Dios frente a la loca carrera pecaminosa del hombre es prueba más que suficiente de la gran decepción que el estado moral y espiritual del hombre le provocó a su Creador. Sus sentimientos como hacedor y formador del hombre han sido heridos profundamente, pues él hubiera querido que el hombre fuera consecuente con los propósitos para los cuales él le había creado. ¿Cómo será eso de que a Dios le duela algo? Ha de ser terrible estar a su lado cuando él experimente ese tipo de sentimiento. Esta es una cosa muy común entre nosotros los seres humanos, pero no sabemos cómo es eso en Dios. Ni siquiera nos lo imaginamos. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, a uno le da la impresión de que algo grave va a ocurrir. No hay dudas de que Dios no es indiferente ante la nefasta condición del hombre. El autor de Génesis nos está tratando de describir cuánto es el atrevimiento del hombre de la época antediluviana. Se calcula que el mundo tenía cerca de 2000 años cuando la humanidad alcanzó el clímax de su depravación. Pero no vayamos muy lejos, pues el hombre, siendo el mismo con los mismos visos de maldad, y habiendo pasado mucho más tiempo del que había transcurrido desde la creación hasta que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, ¿cuántas veces habrá sobrepasado el hombre actual el límite de la maldad de la generación antediluviana? ¿O será que la maldad del hombre antediluviano era tan terrible que aún el hombre actual no ha llegado a superarle? Dios se comporta como un padre, el padre de toda la humanidad que Él ha creado con un gran amor, un padre que tiene cifradas grandes expectativas con relación a sus criaturas. El hombre, en su impiedad, ha estropeado todo designio que Dios había dispuesto a su favor. El hombre nunca comprenderá la magnitud del dolor divino por causa de su extravío. Dios había dotado al hombre de todo cuanto necesitaba para vivir y ser feliz, pero el hombre rechazó el cuidado y la protección de Dios, eligiendo el camino del mal. En medio de todo esto,
Ha de imponerse la justicia divina que no se hará esperar a pesar del gran amor con que Dios ha amado al hombre. De eso, mi querido amigo, mi querida amiga, no le quepa la menor duda. Dios le bendiga.